Bienvenida, bienvenido a este programa especial de Pasión por su Verdad podcast. Soy Samuel Cisternas, director de Pasión por su Verdad, y en esta serie de programas especiales estamos abordando preguntas y respuestas cortas de inquietudes que las personas que se reúnen con nosotros y también gente a través de internet tiene, y las cuales no han sido o no han podido ser dilucidadas o respondidas en sus respectivas congregaciones, llámese en grupos religiosos, parroquias, y hoy día estamos con la misión de responder a la luz de las Sagradas Escrituras estas preguntas. Bueno, quiero decir que la semana pasada ya respondimos a dos de las interrogantes que las personas nos han hecho, y ya respondimos a la pregunta que dice: ¿se puede negar la existencia del fenómeno ovni? Esa pregunta ya la respondimos en un video pasado. También vimos la pregunta: ¿era Jesús un extraterrestre? También la desarrollamos brevemente. Como dije anteriormente, en estos videos no me voy a explayar porque en las conferencias que están en el canal de Pasión por su Verdad, junto con los podcasts que están en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast, ahí yo desarrollo estos temas en profundidad. Aquí solamente voy a dar respuesta corta, concisa y al hueso, o sea, lo más breve posible. Y hoy día nos toca responder a la tercera pregunta que nos han formulado, que dice: ¿es verdad que Jesús no existió? ¿Es verdad que Jesús no existió? Bueno, quiero decir que desde hace un tiempo atrás, en algunos círculos de pseudos pensadores y filósofos, y en algunos sitios y foros de internet, se ha estado manejando la hipótesis y la teoría de que Jesús en realidad nunca existió, sino que Jesús y los escritos que quedaron hasta nuestros días, escritos a los cuales nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, son escrituras de los discípulos de algunos grandes maestros de la época, como llámese Gamaliel, llámese Hillel y algunos otros grandes maestros de la Torá y de la Cabalá y del Zohar, y que poco a poco se fue construyendo esta figura literaria a la cual nosotros llamamos Jesús, pero que históricamente nunca existió. Esa es la pregunta y ese es el fundamento que puedo decir, por lo cual esta postura y este postulado se está hablando. Bueno, en primer lugar, para responder si Jesús existió o no existió, a la persona que se parara delante mío y me dijera de que Jesús no existió y que solamente fue un mito literario o una construcción lingüística literaria, yo le haría la siguiente pregunta y le diría: ¿en qué año naciste? Y si me dice, como por ejemplo mi año 1981, le diría de qué era, y me tendría que decir después de Cristo. Entonces, ¿puede ser posible que un mito literario divida la historia de la humanidad en dos partes?
porque nosotros contamos la historia humana desde antes de Cristo y de después de Cristo. Entonces, o el mito fue muy, muy, muy bueno, que logró partir la historia, o el postulado que se está haciendo es un postulado loco. Segundo, los mártires de la iglesia. ¿Saben ustedes que en el tiempo después de la ascensión de Jesús desde el Monte de los Olivos, y voy a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro escrito por Lucas, un médico, o sea, la gente que seguía a Jesús no eran ningunos tontos, ni ningunos ignorantes, porque el que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles era Lucas, que era un médico. Y cuando Jesús asciende al cielo para encontrarse con su Padre, después de haber resucitado y haber estado 40 días presentándose a las personas, comiendo con las personas, porque también hay gente que dice que Jesús resucitó en gases o que Jesús resucitó como un espíritu, y Jesús cuando resucitó, resucitó corporalmente, tangiblemente, comía, bebía. Cuando se le apareció a los discípulos, Jesús pidió alimento, comió pescado, tomó vino y estuvo con ellos 40 días. Y dice la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos le estaban preguntando a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, Jesús estuvo 40 días dando pruebas indubitables de que él había resucitado corporalmente. Y luego, esa multitud de discípulos, junto con los apóstoles, vieron a Jesús levitar y ascender hasta una nube que desde mi punto de vista es un platillo volador, y se lo llevó. Entonces, cuando después de que Jesús ascendió al cielo, el emperador Calígula incendió Roma y culpó a los cristianos y dijo: si esa gente, llamados los nazarenos, porque seguían a Jesús de Nazaret, dice que Jesús es Dios, y en ese tiempo los emperadores romanos eran llamados dioses y obligaban a la gente a que les digan Dios, y los cristianos no le decían Dios porque para ellos Jesús era Dios. Entonces Calígula dijo: si ustedes no confiesan que yo soy Dios y persisten en decir que ese hombre que murió en esa cruz, que nosotros lo crucificamos y que según ustedes resucitó y ahora está vivo, y si ustedes dicen que ese hombre vive, entonces yo los voy a echar en el circo romano. El circo romano primeramente se utilizó como una entretención de los gladiadores, donde luchaban y la gente del populacho se gritaba y veían cómo se mataban los gladiadores. Luego Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos y les dijo: si ustedes persisten en decir de que Jesús
es Dios y persisten en decir que resucitó, entonces yo los voy a tomar a ustedes con sus familias y los voy a meter al circo romano para que los leones y las fieras los coman vivos y los desgarren y mueran. ¿Y qué creen ustedes que pasó? La gente, los primeros cristianos, le dijeron a Nerón y a Calígula: preferimos que nos mates en el circo romano, pero nunca negar de que Jesús resucitó porque nosotros lo vimos. Entonces, si quieres, échanos al circo romano. Y cuentan los cronistas, como Flavio Josefo, en sus libros Antigüedades, de que los cristianos entraban cantando al Coliseo romano, cuando antes de ser devorados por las fieras. Ahora la pregunta es, si usted hubiese estado en ese tiempo, ¿usted hubiese llevado a su familia, a su hijo, a su señora, a sus nietos, a morir por un mito literario? Si es como dicen estos de ahora, que Jesús solamente fue un mito que nunca existió. O sea que toda esa gente y todos los mártires que murieron de la forma más atroz en la historia por defender una verdad y un mensaje, que es que Jesús, el Nazareno, había resucitado, resulta que ahora ellos murieron por un mito y no por una verdad, sino que ellos fueron tan valientes y fueron tan locos y desquiciados y esquizofrénicos que murieron por un mito. ¿Podrá ser racional eso? ¿O ustedes creen que el apóstol Pablo era una persona poco inteligente? El apóstol Pablo era el más aventajado de su época, porque estudió a los pies de Gamaliel, donde ahí estudiaban los elegidos de los elegidos de los elegidos. Lucas era un médico, personas inteligentes. ¿Y ustedes creen que esa gente iba a entregar su vida por una mentira y por hacer creer y crecer un mito literario? Y quiero terminar esta reflexión diciendo que es imposible que Jesús no haya existido. Y la escritura dice, esto que voy a leer ahora lo escribió un señor llamado David 1000 años antes de que Jesús nazca, o sea, 3000 años hasta nuestra época. Y David escribió en el Salmo 14 lo siguiente, y dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, Jesús no existió y fue un mito literario. Y la respuesta es, son unos necios, porque históricamente y con pruebas, y tengo una serie en este canal y en Spotify, toda una serie de más de 1 hora donde expongo todas las pruebas científicas, antropológicas, filosóficas, psicológicas de que Jesús existió y que resucitó. Pero como este es un video de respuestas cortas, solamente me remitiré a esto. Entonces, de que Jesús no existió, eso es prácticamente es ser un esquizofrénico, aseverar tal frase. Espero que esta respuesta le haya ayudado a la persona que hizo la pregunta
Y si tiene más preguntas, no dude en escribirnos y estaremos atentos a todos sus comentarios. Que tengan un hermoso día. Soy Samuel Cisternas y los espero en un próximo video sobre preguntas y respuestas cortas. Muchas bendiciones.